Hola mis queridos amigos, conectados con la alegría del Señor, que es nuestra fortaleza. Hoy quiero explicar algo muy especial. La organización de las lecturas de la misa, de una manera muy importante, de los domingos. ¿Por qué los domingos tienen una organización? ¿Qué tiene que ver el Evangelio? ¿Qué tiene que ver la primera lectura? ¿Alguna clave también para interpretar la palabra de Dios que la liturgia nos regala cada domingo? Empecemos hablando del domingo, porque el domingo tiene una organización y los días entre semana tienen otra organización. ¿Qué es lo que enfatiza la liturgia de la palabra del día domingo? El Evangelio. El Evangelio se divide en 3 ciclos. El ciclo A, donde vamos de la mano del evangelista Mateo. El ciclo B, vamos de la mano del evangelista Marcos y el capítulo 6 de San Juan. Y el ciclo C, vamos de la mano del evangelista San Lucas. En los tiempos fuertes aparece el Evangelio de San Juan. Por ser el Evangelio de San Juan el más teológico, en los tiempos fuertes tiene un significado muy especial. Entre semana es diferente, porque entre semana son 2 ciclos. El ciclo par y el ciclo impar. El Evangelio sigue siendo el mismo, sobre todo en el tiempo ordinario que tenemos posibilidad de leer los Evangelios sinópticos, y en los tiempos fuertes el Evangelio de San Juan. Pero las lecturas varían. Son unas lecturas las del año par, son otras lecturas las del año impar. Sigamos hablando entonces del domingo. El centro de la liturgia del domingo es el Evangelio. El Evangelio tiene una primera lectura que va de acuerdo al Evangelio, que va en relación al Evangelio. Por ejemplo, el domingo pasado la lectura hablaba del profeta Eliseo y el premio que le daba a la mujer sunamita que lo alojó en su casa. Por eso la profecía que el profeta le hizo de un hijo para esta mujer. El Evangelio hablaba del seguimiento del Señor. Quien no toma su cruz y me sigue no es discípulo. Miren ustedes cómo el profeta Eliseo y el Evangelio tienen relación. A ambos, la primera lectura y el Evangelio, le responde el Salmo. El Salmo enfatiza la tarea profética, responde también al Evangelio. El Salmo tiene que ver con la primera lectura y con el Evangelio. La segunda lectura no. La segunda lectura nos dice qué significa ser cristianos, pero la segunda lectura tiene un énfasis totalmente distinto. Tomada de las cartas del apóstol San Pablo o tomada de las cartas católicas, tienen un énfasis totalmente distinto, que nos invitan precisamente a reflexionar en eso, lo que significa para nosotros ser cristianos, ser hijos de Dios y la respuesta que se da como hijos de Dios en la iglesia. ¿Por qué quise hacer la catequesis acá? Aquí en nuestro templo parroquial de San Wenceslao tenemos a los 4 evangelistas: San Juan, San Lucas, San Mateo y San Marcos. Cada evangelista tiene una distinción concreta. Ustedes de pronto ven en algunas imágenes que los evangelistas se representan por medio de animales y uno se pregunta ¿por qué? Hay 2 explicaciones. La primera, en el libro del profeta Daniel. Hay una visión que tiene Daniel de unos hombres que tienen uno una cabeza de águila, otro una cabeza de toro, otro una cabeza de león y otro una cabeza humana. Entonces ahí viene la explicación que esos 4 seres maravillosos son la representación de los 4 evangelistas. Pero también esta explicación se da en el inicio del Evangelio. Comencemos acá con San Juan. A San Juan se le identifica con un águila. ¿Por qué? El águila se dice que es el animal cuya mirada es más profunda. El águila puede mirar desde lejos a determinado punto y lo ve perfectamente. El Evangelio de Juan es el evangelio más teológico, más profundo. Juan comienza hablando de la intimidad de la palabra. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios.
Como el Evangelio de San Juan es tan profundo, se identifica con el águila, ya que la mirada del águila es bien profunda. Así como el Evangelio de Juan es tan profundo que llega precisamente a comprender la inmensidad de la palabra de Dios, esa palabra que se hace carne y pone su morada entre nosotros. Vayamos ahora con el Evangelio de San Lucas. San Lucas se representa con un toro. San Lucas es el evangelista del templo. El Evangelio de San Lucas comienza en el templo, en el momento en el cual el sacerdote Zacarías, el papá de Juan el Bautista, está en el templo presentando la ofrenda del pueblo santo de Dios. El toro es el animal del templo, porque el toro era lo que se ofrecía en sacrificio. Entonces, como Lucas comienza en el templo, se representa que es el animal propio de los sacrificios que los judíos le ofrecían a Dios. Vamos ahora con Mateo. Aquí vemos nosotros el evangelista Mateo acompañado de un ángel. ¿Por qué Mateo se representa con un ángel? Porque precisamente el inicio del evangelio de Mateo son los hombres. El ángel es una representación humana. Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y entonces comienza la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Empieza a hablarnos de los hombres. Y la perfección de los hombres está precisamente en estos seres, los ángeles. Como Mateo comienza hablando de hombres, es representado por un ángel. Y por último, San Marcos. Aquí lo tenemos. La representación de San Marcos es un león. El león es el animal del desierto. El Evangelio de San Marcos comienza en el desierto. Anuncio de la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y comienza hablando del testimonio de Juan el Bautista en el desierto. Como el león es el animal del desierto, Marcos es representado por un león, porque su evangelio comienza en el desierto. Pues mis hermanos, espero que estas curiosidades que tiene la Sagrada Escritura nos sirvan también como una clave de lectura para entender los evangelios y para que cuando celebremos la Eucaristía entendamos no solo la homilía, sino también la estructura que tienen las lecturas. O sea que cuando tú, en estos tiempos de pandemia, pues estamos transmitiendo la Eucaristía en vivo. Tú la puedes ver en vivo, la puedes ver en diferido también. Cuando tú llegues al momento de las lecturas, recuerda esto. La primera lectura y el evangelio van de la mano. El Salmo responde de una manera poética a estas dos lecturas. La segunda lectura nos enseña qué significa ser cristianos. Esto te va a ayudar a ti en tu reflexión personal. Esto te va a ayudar a conocer mucho más de la liturgia de la palabra que nos ofrece la Iglesia en la celebración de la Eucaristía. Gracias por conectarse con nosotros y que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza.